Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta tutoría vamos a trabajar sobre los procesos de descolonización que ustedes tienen para leer en el manual de Lichetti y la crisis de la antropología frente a este contexto. Entonces, por un lado nos interesa que ustedes puedan trabajar con este contexto que se da a mediados del siglo XX, ¿sí? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que, digamos, durante los siglos XV hasta mediados del XX se produjeron procesos de colonización de distintos países europeos hacia América, Asia, África, etc. ¿Sí? Entonces fue un proceso muy largo que se fue dando a lo largo de todos estos siglos, ¿sí? En estas sociedades. Lo que va a suceder, digamos, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso se lo llama un proceso de descolonización, comienzan a surgir ciertos reclamos de distintos movimientos sociales de estos países que habían sido colonizados. Entonces, digamos, empiezan a visibilizarse reclamos que tenían que ver con la defensa de la tierra que se les había despojado durante todos esos siglos. Empiezan a suceder reclamos sindicales por trabajo forzoso. Bueno, y toda una serie, digamos, de reclamos que empiezan a hacerse en estos países. Hubo un movimiento muy importante, ¿sí? De liberación nacional que se lo llamó Conferencia de Bandung en 1955. ¿Qué sucedió en esta conferencia? Se reunieron distintos líderes de estos países de África, de Asia, para poner en común las demandas que tenían en sus países donde habían sido sojuzgados durante tantos años por estos procesos de colonización de parte de los imperios europeos. Entonces deciden reunirse, poner en común estas demandas y visibilizarlas. De hecho, esto después va a tener lugar en las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, eso, digamos, en términos generales, lo que sucede en este contexto. Por otro lado, también, estas sociedades ya no eran aquellas sociedades primitivas donde no existía la colonización occidental, en donde el antropólogo, digamos, tenía que viajar y había una distancia espacial muy, muy importante, ¿sí? Estas sociedades, digamos, llamadas primitivas, se convierten en sociedades complejas porque ya la colonización había avanzado enormemente y se produce como lo que se lo llama la occidentalización de estas sociedades. Entonces, ¿qué pasa con la antropología frente a esto? La antropología, digamos, empieza como a cuestionarse que, digamos, esto nos desaparece, digamos, el objeto de estudio. Ya estas sociedades no existen como tales. Entonces, ahí hay toda una revisión, digamos, de la antropología, tanto metodológica como teórica, ¿sí? Y que tenía que ver también con abordajes que se hacían de la antropología clásica, incluso desde el funcionalismo, en donde no se tomó en cuenta la penetración colonial, ¿sí? Entonces, en el caso del funcionalismo, como vimos en otras tutorías, van a analizar estas sociedades sin tener en cuenta que ya estaban siendo transformadas por estos imperios, ¿sí? Entonces, la antropología hace una revisión sobre estas etnografías y también propone otras formas de abordaje.